Bienvenidos a la Hora de los Libres. Soy Carlos Grom, tu guía en un mundo donde la verdad es un arma y el conocimiento nuestra libertad. Hoy día estamos transmitiendo el primer programa de la Hora de los Libres en El Conquistador FM, a quien le damos las gracias por haber confiado en este proyecto. Vamos a explorar los intrincados senderos de la historia, la geopolítica y el poder global en este programa, pero lo vamos a hacer con un lente crítico que desafía las narrativas oficiales. Desde las tensiones entre superpotencias hasta los ecos de luchas pasadas que moldean nuestro presente, vamos a revelar lo que pocos se atreven a decir. La Hora de los Libres es tu espacio para cuestionar, reflexionar y decidir por ti mismo, un lugar para almas inquietas, para aquellos que quieren adentrarse en el camino de encontrar la verdad. Mientras desentrañamos los secretos del mundo, armados con hechos y guiados por la búsqueda incansable de la verdad. Ese es nuestro compromiso. Prepárate así para que todos los sábados a las 10 de la noche en El Conquistador FM vamos a adentrarnos en un viaje que trasciende fronteras, porque en esta hora la libertad de pensamiento es nuestra bandera. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a este primer episodio de La Hora de los Libres. Y hoy vamos a alzar la mirada al lienzo infinito del cielo nocturno, donde las estrellas susurran secretos antiguos. Cada punto de luz es un sol lejano, danzando en la vastedad del cosmos, recordándonos cuán pequeños pero inmensamente preciosos somos. La astronomía nos revela que algunas estrellas que contemplamos brillaron hace millones de años, enviando su luz como un mensaje que atraviesa el tiempo. Es como si el universo nos escribiera cartas de eternidad, invitándonos a soñar más allá de lo que vemos. Pensemos en ello porque cada estrella es un testimonio de paciencia, de constancia, y su luz viaja a distancias inimaginables para llegar a nosotros. Esto es un regalo que nos une con los ancestros. Bajo el mismo cielo, ellos también alzaron sus ojos, al igual que nosotros, con asombro. En las culturas antiguas, las estrellas eran guías, musas de poetas, faros de navegantes, y los egipcios alineaban sus pirámides con ellas. Los polinesios cruzaban los océanos siguiendo su brillo, y hoy la ciencia nos cuenta que estas mismas estrellas son hornos cósmicos, forjando los elementos que forman nuestros cuerpos. Somos literalmente polvo de estrellas, tejidos con la misma materia que ilumina el cielo. Así que esta noche, cuando nos despidamos, busquemos un rincón oscuro, lejos de las luces de la ciudad. Observemos una estrella, la más brillante o la más tímida. Vamos a dejar que su fulgor nos hable. Este es un idioma sin palabras, pero lleno de promesas, de esperanza, de conexión, de sueños que trascienden el tiempo. Bueno, hoy día tenemos un programa sumamente interesante. Bienvenidos todos a esta entrega, la primera entrega, como les decía, de La Hora de los Libres, este podcast que nació desde el mundo del Internet y ahora llega a Radio El Conquistador FM. El mundo está ardiendo, y esto no es una metáfora, es la escena literal de un planeta descompuesto, guerras aquí que se multiplican como plagas, economías fracturadas, oleadas de migrantes que huyen de todo menos de la desesperanza y una élite global que juega ajedrez sobre un tablero de ruinas. Mientras tanto, en Chile, seguimos discutiendo a Allende y a Pinochet como si aún estuvieran vivos. Y quizás están, no en cuerpo, pero sí en espíritu. Los extremos los han resucitado para seguir desgarrándonos por dentro. A más de medio siglo del quiebre institucional de 1973, no hemos aprendido nada. Absolutamente nada, ni del socialismo mesiánico que prometía el paraíso sin tener pan, ni del gobierno cívico-militar que trajo orden al precio de la sangre. No hay superación, no hay madurez política. Solo hay una disputa obscena por ver quién manipula mejor el trauma nacional. Hoy, nuestro país se enfrenta a una nueva encrucijada
y no es menos peligrosa que la de entonces. La polarización no es una amenaza futura, es la realidad presente. Lo más triste es que no se debe a las ideas, sino a la falta de ellas. Los discursos se repiten como letanías de odio, unos prometiendo que vendrá el hambre de la UP si gana la izquierda, otros advirtiendo que sin una mano firme y dura como la del general Pinochet no hay futuro posible. ¿Es este el debate que nos merecemos en el 2025? Y el centro, ese supuesto espacio de moderación, no existe. No tiene rostro, no tiene voz, no tiene alma. Fue devorado por su cobardía, por su falta de convicciones, por su terror al conflicto. Ya nadie cree en los acuerdos, porque nadie los encarna. El centro político no es opción, es un fantasma que recorre pasillos del Congreso sin decir nada, sin hacer nada, sin representar a nadie. Y cuando creíamos que el cinismo había tocado techo, aparece Chile Vamos, esa pseudo derecha que ahora nos pide a gritos unidad para enfrentar al comunismo, como si recién lo hubieran descubierto, como si no hubieran sido ellos quienes lo alimentaron, le abrieron las puertas y entregaron cuotas de poder. ¿O acaso no empoderaron a Janet Jara, hoy presidenciable del Partido Comunista sin el menor pudor? Ahora nos llaman a cerrar filas para impedir el triunfo como si fuéramos idiotas, como si no fuera evidente el doble juego, el plan burdo, levantar al monstruo y luego llegar como salvadores. Es como si un pirómano se quejara del incendio que él mismo provocó. Es una bofetada a la inteligencia del electorado y, lo que es peor, es una burla a la historia. Hoy, la política chilena es un mercado de apariencias. No importa lo que haces, sino a quién logras culpar. Los partidos tradicionales ya no existen para proponer al país, sino para sostener sus propios privilegios. Se han enquistado en una sociedad apática, desconectada de la política y alejada de cualquier noción de responsabilidad cívica. Esa misma anomia, esa renuncia colectiva a involucrarse, nos ha sumido en un caos valórico profundo. Hemos perdido el ethos, que alguna vez nos cohesionó, ese sentido compartido de propósito y pertenencia que con todos sus defectos nos permitió avanzar hacia la prosperidad. Una prosperidad que no supimos valorar ni cuidar. Pagamos el precio por despreciar todo lo que nos fuera nuestro metro cuadrado, por abandonar la idea de nación en favor del confort individual. Hoy no hay estrategia, no hay proyecto, no hay misión ni visión de país. Solo hay cuotas, hay listas, hay cocinas políticas y operadores reciclados. En cambio, hay un pueblo que grita por lo más básico: vivir sin miedo, caminar sin ser violentado, que el asesino no salga libre y que el corrupto pague caro su osadía, que la frontera exista para mantenernos alejados de las redes de narcotráfico y los indeseados, que el sueldo alcance y que la justicia funcione, que haya libertad de expresión. Nada más. Nada más. Pero ni eso pueden ofrecer. No se equivoquen. Este hartazgo no es de derecha ni de izquierda, es el sentido común. Es el clamor de esa mayoría silenciosa que no quiere volver al 73, pero que tampoco quiere aceptar que el 2026 empiece a parecerse. Esa mayoría no quiere discursos con olor a naftalina, ni líderes de utilería fabricados para la coyuntura. No quiere apretones de manos falsos, ni abrazos cínicos. Lo que exige es claro: seguridad, orden y justicia. Y eso no debería encontrarse en los extremos. No deberíamos vernos forzados a repetir historias con finales tristes. Sin embargo, aquí estamos otra vez, mirando hacia un extremo de la misma cuerda, el único que parece ofrecer algo parecido a coraje, aunque haya sido convenientemente tergiversado por quienes necesitan siempre que elijamos entre democracia o caos, como si no existiera otra salida. No nos perdamos en esa trampa. No hay ni habrá posibilidad alguna de reeditar los casi 17 años del gobierno cívico-militar, y no por moralismo, sino por una razón muy simple. No podemos seguir creyendo que las Fuerzas Armadas resolverán lo que el poder civil no ha tenido el coraje de enfrentar. Porque cuando los políticos fallan, cuando no asumen sus errores, lanzan a otros al fuego para salvarse ellos.
Y lo peor es que muchos de esos mismos siguen hoy circulando por los pasillos de poder, impunes, vendiendo recetas fracasadas que aún encuentran compradores. Compradores no por convicción, sino por falta de agallas. Pero esta crisis no es obra exclusiva de los corruptos, de los ambiciosos ni de los fanáticos. No nos perdamos en aquello. También es fruto del silencio de quienes miran para otro lado, de los que se acostumbraron al deterioro, de los que prefieren callar para no incomodarse. Las grandes ruinas de las naciones no se levantan solo por la acción decidida de quienes hacen el mal, sino también por la pasividad de quienes, pudiendo impedirlo, optan por no hacerlo. Cada vez que renunciamos a involucrarnos, a exigir, a pensar críticamente, abrimos una grieta más en el edificio de nuestra república. Y cuando finalmente se venga abajo, no podremos decir que no lo vimos venir, porque lo vimos y sencillamente lo dejamos pasar. El precio de mirar hacia el lado no es solo la pérdida de la libertad, es tener que vivir bajo el dominio de quienes jamás debieron gobernar, y eso es algo que a las generaciones actuales parecen no comprender, porque no lo han experimentado como nosotros. Al fin y al cabo, nadie puede hablar del sabor del jugo de naranjas si nunca lo ha probado. Pero la pregunta es otra: ¿es necesario beber cicuta para entender que puede matarnos? Porque si no despertamos a tiempo, serán precisamente los indiferentes, los porfiados, los corruptos o los peores quienes decidan, con su pasividad o su obstinación, condenarnos a repetir la historia que tanto costó escribir y aún más superar. La historia no va a absolver a nadie, y menos a los cobardes. Chile ya no necesita más mártires ni caudillos, necesita adultos responsables. Este es un texto a todo esto que aparece en A Paso Firme. Increíble, absolutamente increíble. Me lo mandó hoy día un amigo y quise compartir esto con ustedes porque me parece algo sumamente importante. apasofirmerp.blogspot.com, porque no todo está dentro de las bibliotecas a veces, ¿no? Hay que salir y hurgar un poco más allá para poder encontrar lo que realmente necesitamos. Bueno, y aquí vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, que ya viene para hablar de un montón de temas súper interesantes. Su tema es la economía. Vamos a hablar de las tarifas, qué es lo que son, para qué sirven. Vamos a hablar por qué algunos países han tenido aranceles, otros no, por qué Trump además está colocando todas estas tarifas diferentes y cuáles podrían ser las razones que esgrimió para poder poner todas estas tarifas, entre otras muchas cosas. Vamos a hablar de los impactos económicos, qué pasa con México, Canadá, Japón, Corea, India, Colombia, entre otros países que tienen aranceles también. ¿Qué pasa con el cobre en Chile? ¿Cuál es el peligro que podría venir para Chile con este tema? Y tantas cosas más que también vamos a ver. Y por supuesto, como Juan Ignacio está en directo desde Brasil, vamos a hablar también de la situación, de lo que está pasando en el país, que es bastante preocupante, si no decir alarmante, por lo menos. Quiero darle la más cordial bienvenida a Juan Ignacio Valenzuela en directo desde Brasil. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Bienvenido al programa el día de hoy, amigo. Aclarar un montón de dudas, como bien dices tú, sobre el tema de los aranceles y especialmente lo que está pasando con Chile y Brasil. Bueno, genial. Esa es justamente la idea, poder traer un poquito de luz en un tema que es tan complejo, ¿no? Cuando Trump anunció todas estas medidas, ¿cierto?, arancelarias, específicamente lo hizo con el objetivo, según él, esto fue lo que comunicó, de hacer Estados Unidos fuerte de nuevo, en el sentido de parar un poco con la dependencia de minerales y otras cosas desde el extranjero, y también la industria, entendiendo que esto iba a hacer fuerte al país de nuevo, y un país que tiene, ¿cierto?, un país que quiere consolidar un liderazgo en el futuro, también necesita una industria fuerte, ¿no? Una de las cosas importantes que le permitió a Estados Unidos sostener, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, fue el hecho de que tenía una industria muy fuerte. Y eso es lo que nos dice Trump, que él está buscando recuperar, no solamente con el tema de los aranceles en general, sino que eso también tiene que ver con la dominancia económica. Pero todo esto ha ido cambiando con el tiempo. Pero
¿Qué te parece si partimos con qué es una tarifa? ¿Para qué sirven estos aranceles? Porque mucha gente no entiende esto. Juan Ignacio. Mira, en términos muy sencillos, una tarifa es un arancel o un impuesto. Es decir, son mecanismos que utilizan los países para que los productos que cruzan las fronteras, cuyo origen es otro país, paguen algún tipo de arancel, impuesto o tarifa aduanera. En resumen, es una cosa así. Eso es lo que no podemos explayar mucho más, pero en términos técnicos, pero para que las personas que están escuchando este programa lo entiendan, es simplemente eso. Uh-huh. ¿Y qué pasa aquí? Porque se ha hablado mucho del Día de la Liberación, ¿cierto? ¿Qué sucedió realmente este Día de la Liberación? Expliquemos un poquito el contexto de eso para poder ir entendiendo esto. Mira, el Día de la Liberación, como Trump lo denominó, es un momento clave en la economía de Estados Unidos y del resto del mundo, en que Trump le colocó tarifas a todo el planeta, básicamente. Ahora, hay que entender un poco el contexto de qué es lo que está pasando con Estados Unidos y qué fue lo que originó esto. Trump había mencionado que iba a colocar aranceles y tarifas durante su campaña, pero bueno, ahora el mundo vio que lo que dijo en su momento aterrizó. ¿Por qué? Hay que entender un poco cuál es el contexto. Estados Unidos hoy día tiene una deuda de 30 trillones de dólares. O sea, y la economía de Estados Unidos es la más grande del planeta. Un poco para tener idea, 30 trillones de dólares es una cantidad que es difícil de entender. Chile tiene en su comercio internacional, exporta 100 mil millones de dólares y el Producto Interno Bruto de Chile es de 300 mil millones. Esto es 100 veces más lo que tiene Estados Unidos como deuda. Solamente la deuda, y, imagínate. Solamente la deuda. Por otro lado, tiene un déficit anual superior al 7%. Eso significa que gasta más de lo que recibe, equivalente a un 7%. En Chile estamos todos corriéndonos en círculos, ¿no es cierto? Porque tenemos una deuda o tenemos un déficit del 2 al 3%. Imagínate, Estados Unidos lo tiene el 7% y lo lleva hace muchos años. De hecho, no hay que echarle la culpa a Trump de esto. Son varias décadas en que Estados Unidos ha tenido este déficit. Es decir, gasta cada año más de lo que recibe, y esto lo lleva a endeudarse con los ahorros de todo el planeta. Obviamente alguien pregunta, bueno, ¿y cómo logra ese 7%? ¿Cómo logra gastar más de lo que recibe? Endeudándose. Ahora, Estados Unidos anualmente gasta más del 20% del presupuesto, incluso más que el gasto militar, solo en intereses por la deuda contraída. Y esto es una de las cosas que empieza a generarle conflictos, ¿no es cierto?, a los norteamericanos, y Trump dijo, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto? Y contrató al señor Musk para que pudiese ayudarlo a bajar los costos. Solamente en intereses, Estados Unidos este año tiene que pagar 9 trillones de dólares en intereses. Es una cosa brutal. Son números que cuesta mucho entenderlo porque son así de grandes. Ahora, paralelo a lo que estaba haciendo Trump en lo que son los aranceles, hace unas semanas atrás se tiró con el Big Beautiful Bill, que vendría a ser una rebaja de impuestos a las empresas. Entonces dice, bueno, a ver, si las empresas pagan menos impuestos, ¿cómo logro yo equilibrar esto de que voy a tener un benefit mayor? Entonces los aranceles hacen sentido, ¿no es cierto? Porque se supone que Estados Unidos va a tener una mayor recaudación a través de los aranceles, claro, para poder pagar esta rebaja de impuestos. Sin embargo, si uno lo coloca en la balanza, la verdad es que no se compensa. No se compensa la rebaja de impuestos con, por otro lado, los aranceles. La apuesta de Trump en ese sentido es que va a reactivar la economía de Estados Unidos y va a hacer que las empresas produzcan mucho más. Él ya tuvo un fenómeno similar en su primer periodo y fue bastante exitoso, en que mucha empresa volvió a Estados Unidos, comenzó a producir y se generó una mayor recaudación, pero se sigue arrastrando, ¿no es cierto?, este déficit. Ahora,
hay un tema como cerrando un poco el capítulo de en qué momento los aranceles se aplican en los países. Los aranceles normalmente se aplican en situaciones contracíclicas y no las procíclicas. ¿Qué significa contracíclica? Dice, la economía está mal, tenemos un aumento del desempleo, pero sin embargo Estados Unidos en los últimos años está en pleno empleo y el crecimiento está muy robusto. Entonces, se hace un poco difícil de entender, ¿no es cierto?, si las aranceles llegaron en el momento preciso Ujú. y cuál va realmente el impacto que van a tener. No sé si quedó claro más o menos de qué se trata y por qué se hizo. No, sí, claro. Sí, queda bastante claro. El tema aquí es lo que ha ido pasando en el camino, ¿cierto? Porque han pasado muchas cosas y ha habido mucha gente que también ha sido crítica de esto y que hablan de que no tendría este gobierno de Trump. De hecho, se advirtió antes de que no iban a quedar todos contentos con lo que estaba pasando con la administración actual de Trump, sobre todo por el tema económico y los grandes desafíos económicos que enfrentaba, y no solamente por la economía en sí, sino que todo el escenario internacional que está bastante incierto, ¿cierto? Entonces, todo esto va incidiendo en que sea cada vez menos viable tener una economía fuerte y además, como bien dijiste tú, esta Big Beautiful Bill que generó además bastante controversia. Incluso Musk tenía una pugna ahí por lo mismo. Entonces, todo esto ha ido debilitando también la base de Trump. Y hay mucha gente que también, por supuesto, está dudando de esto. Pero, ¿por qué crees tú que Trump esgrimió, o cuáles fueron las razones que esgrimió Trump para poder colocar estas tarifas en general? Sí, correcto. Mira, Trump esgrimió varias razones, ¿no es cierto? La primera tiene que ver con la industrialización de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Por un lado. Por otro lado, tenemos que a nivel de comercio internacional hay países como India, Brasil, Argentina y China, por poner algunos ejemplos conocidos, que han sido históricamente malos socios comerciales con los Estados Unidos. Porque hablemos del caso Chile, de China, por ejemplo. Estados Unidos abrió su frontera, permitió un libre comercio con China y China abusó subsidiando mercaderías, subsidiando servicios, impidiendo que muchas empresas norteamericanas del mundo de los servicios pudiesen entrar al mercado chino. Es prácticamente imposible para un banco norteamericano operar en China, no así con China, con Estados Unidos. Entonces ha sido bastante injusto el comercio internacional con ciertos países. Con India ha sido igual de terrible, con Brasil también, con Argentina durante muchos años subsidió, entre comillas, eh, el, el Producto Interno, Ujú. colocando grandes aranceles, grandes impuestos a las importaciones. Brasil, ya vamos a hablar un poco más de Brasil, pero ha sido un desequilibrio económico. Por otro lado, nosotros tenemos el caso de que se ha castigado a Canadá y México por el tema del fentanilo. ¿Cierto? Dice, yo le voy a poner aranceles a ustedes muy altos porque ustedes no me están controlando esta droga Claro. que está asesinando norteamericanos. Entonces tenemos ese otro aspecto que ha utilizado Trump para poner aranceles. Y sin embargo existe un tercero que es muy poderoso y lo podemos ver un poco más adelante con calma, y es el tema político, es decir, te voy a colocar aranceles porque estás perjudicando un amigo, en este caso Jair Mesías Bolsonaro, de una persecución judicial. Esos son como los grandes temas Sí, de por claro. qué aranceles. Sí. ¿Mm? Bueno, en la Unión Europea, en el Reino Unido específicamente, ¿cierto? Lo ha utilizado también para que las empresas o sea, para que la Unión Europea y el gobierno no censuren los discursos, porque les ha dicho que es imposible tener elecciones, ¿cierto? Si el discurso de las personas está siendo censurado. Entonces también ahí en ese sentido lo ha utilizado hábilmente como un arma política de proyectar la cultura norteamericana de libertad de expresión, etcétera, hacia otros países, lo cual me parece en ese sentido bastante bien, pero no todo el mundo se lo ha tomado de la misma manera. Ahora, pero ¿por qué crees tú que hay países o qué formas podrían tener los países para no tener estas tarifas? Mira, Trump es impredecible. A mucha gente no le gusta Trump, hay gente que adora Trump. Entonces, pero lo que no podemos negar es que Trump tiene un poder monstruoso. O sea, con Trump no hay que meterse. No hay que meterse a pelear.
¿ya? Hay que tratarlo así como papito, como lo dijo un representante de la Unión Europea en su momento, papito Sí, Trump. Entonces uno tiene que ser cuidadoso con alguien que tiene tanto poder. Entonces, lo que hay que hacer con Trump es negociar, negociar, negociar y negociar hasta el cansancio. Escuchar lo que él quiere decir. Él es bastante claro y por lo tanto lo último que uno debería hacer en este momento es enemistarse con Trump. Y los países que no logran llegar a un acuerdo del todo satisfactorio de acuerdo a sus objetivos van a tener que reencauzar sus exportaciones, no entrar en batallas judiciales ni en batallas arancelarias que son absurdas porque Trump eh, re, le tiró a China luego de que había colocado sus aranceles. China le dijo, yo te voy a, entonces a los aranceles tuyos yo les voy a subir un tanto más, y China, Estados Unidos llegó y se enojó y le subió al doble o al triple. Entonces, bueno, al claro, final China se tuvo que arrodillar y decirle, bueno, señor Trump, ¿qué es lo que quiere usted? Y lograron un acuerdo. No claro. será del todo satisfactorio para ambas partes. Y los países van a tener que bajar sus costos, es decir, van a tener que producir lo mismo con costos más inferiores y redestinar sus exportaciones hacia países que puedan comprar sus productos si es que Estados Unidos no se los está comprando o les sale muy caro exportar para allá. Básicamente es eso. En el fondo, Trump está generando un nuevo orden mundial con esto. Exacto. Ahora, es importante entender el tema de que de todas estas, cuando él pone estas tarifas sumamente altas, ¿cierto? Que podrían parecer para la gente que nos escucha algo excesivo, lo hace para tener una buena base para poder negociar, ¿cierto? Yo me siento muy cómodo, con un margen muy cómodo, y lo que quiero ahí, estoy dando una señal clara de lo que quiero es negociar. Y eso me parece súper importante. Ahora, vamos a pasar a revisar esto y mucho más. Vamos a ver por qué, si realmente Estados Unidos puede industrializarse nuevamente en la escala, ¿cierto? Porque todo esto tiene que ver mucho con la industrialización, con el poder militar. Está absolutamente amarrada al dominio y al poder militar. Todo esto y mucho más después de una pequeña tanda de cortes comerciales. Ya volvemos, quédate con nosotros aquí en la Hora de los Libres en el Conquistador FM. Bueno, aquí estamos de vuelta en la Hora de los Libres en el Conquistador FM, conversando con nuestro amigo Juan Ignacio Valenzuela. Su tema es la economía, es lo que más le gusta, lo que más le apasiona, también la geopolítica. Y vamos a ver hoy día, para continuar con este contacto en directo que tenemos con Brasil, ¿crees tú, Juan Ignacio, que Estados Unidos puede industrializarse nuevamente? A ver, yo te haría la siguiente pregunta. Dentro de lo que ha sucedido en los últimos 30 años, es que Estados Unidos ha liderado la, entre comillas, desindustrialización a favor de una industria nueva que es la industria informática. Si uno ve las principales empresas norteamericanas en este momento y dentro de las principales empresas del planeta, uno ve que el primer lugar es en Nvidia. Es una empresa que genera chip. Microsoft, Apple, Amazon, Google. Entonces, nosotros tenemos que pensar que el futuro de la humanidad lo ha llevado a Estados Unidos a través de una transformación hacia el mundo digital. Hablar de que grandes empresas acereras o grandes empresas manufactureras de carbón van a liderar el mundo, la verdad es que no es así. No, Estados Unidos ha comprobado que gran parte del éxito que ha tenido el desarrollo de Estados Unidos dentro del planeta, es uno de los países que más ha crecido y en forma más robusta, ha sido, entre comillas, la desindustrialización o el encauzamiento, ¿no es cierto?, de los cerebros y la producción hacia el mundo digital. Eh, Está claro, ¿no es cierto?, que para hacer una bomba y para hacer ese tipo de cosas se requiere, ¿no es cierto?, materia bruta, ¿no es cierto?, que es acero, cobre y ese tipo de cosas, pero el gran desarrollo que tiene el mundo hoy día a nivel militar tiene que ver con Con la los tecnología, chips, claro, los con la chips, tecnología, con los claro. chips, y eso en la guerra Ucrania, Rusia y Israel y el resto de los países del Medio Oriente tiene que ver justamente con eso. Así, quien está liderando en este momento las batallas y el mundo es la tecnología, es decir, hacer más barato, más simple, más rápido, y no grandes producciones de bombas, artillerías, tanques, aviones o transatlánticos. Entonces, eso es una cosa. O sea, si el foco es la industrialización para ser más poderoso militarmente, yo creo que tenemos que ir hacia desarrollar Estados Unidos hacia un paso más adelante, ser capaces de producir tecnología más eficiente, más desarrollada. El gran
Shield que quiere hacer Estados Unidos, la Este escudo plataforma para antimisiles balísticos. Claro. Eso pasa por una cosa tecnológica, satélites especializados, tecnologías que permitan que ningún misil pueda llegar a los Estados Unidos, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con un Estados Unidos más desarrollado. Es mi opinión al respecto en todo sentido. Ahora, los aranceles sí van a lograr cambios en Estados Unidos, sin duda que sí. Se va a producir un reordenamiento de la economía. Y claramente muchas empresas, justamente ahora en este equilibrio donde se le bajan los impuestos a las empresas, van a producir dentro de Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos va a lograr hacer celulares tan baratos como los hace Apple en China. Difícil, porque el costo de mano de obra de Estados Unidos es muy alto, pero van a poder producir otras cosas más eficientes. El mundo del cobre, por ejemplo, que es un mundo muy interesante, tiene que ver con eso. En Chile conocemos muy bien lo que significa ser una industria del cobre. Y una industria del cobre desde cero, desde la prospección a que empieza a producir, pueden pasar 14 años. Mínimo 7 años en Estados Unidos, con todo lo que es la permisología. Claro. Es decir, y hablar de los permisos ambientales y todo ese tipo de cosas que, claro. Que posiblemente hagan imposible hacer una industria en Chile, porque con la situación que se vive hoy día. Pero en Estados Unidos también existe permisología y también existen complejidades, ¿no es cierto? Claro. Y esos son 7 años. Entonces, el beneficio de colocar aranceles al cobre en Chile puede significar que finalmente no sea Trump el que vea el resultado de sus políticas arancelarias para que el cobre sea comenzado a producir dentro de Estados Unidos. Estados Unidos compra más cobre y compra mucho cobre y compra casi el 35% del cobre que se compra en Estados Unidos, cobre chileno. Entonces, Estados Unidos dice, ok, yo con ese arancel voy a hacer que el cobre se empiece a producir dentro de Estados Unidos. Perfecto. Pero en el intertanto voy a tener que seguir comprando porque no me da la producción local para satisfacerlo. Entonces va a tener que comprar cobre de igual forma a Chile. Pero existe un gran peligro ahí, ¿no? Sí, claro. Que Trump diga, perfecto, yo compro más cobre o sigo comprando cobre, pero el cobre peruano no va a tener aranceles para entrar a Estados Unidos. Y eso es gravísimo, porque eso significaría que Chile estaría entrando, si es que quiere entrar a Estados Unidos con cobre, un 50% más caro, y el cobre peruano podría entrar con 0 arancel. Y eso es una jugada política que nuestro distinguido presidente, señor Boric, no está midiendo con sus fórmulas pro Grupo Sao Paulo. No, estamos claros. Pregúntale a los diplomáticos nomás lo que opinan de todo esto, porque, bueno, pero ¿qué pasa con México? Porque aquí hay una serie de países, que, o sea, a Chile no es el único país, partamos por ahí, ¿cierto? No es el único país que le han puesto aranceles, a prácticamente todos los países, entre ellos grandes países, Canadá, la Unión Europea, etcétera. Pero ¿qué pasa con otros países como México, Japón? Bueno, ya mencionamos a Canadá, ¿cierto? Tenemos ahí Corea del Sur, ¿no? India y Colombia. Y aquí, por ejemplo, hay algunos casos donde, en el caso de Colombia, por ejemplo, se ha hablado de un arancel de un 25 o un 50% si no aceptan deportados. Explícanos un poco ese tema, ¿cuál es tu lectura de eso? Mira, qué interesante ese punto, porque va a partir por Colombia. Efectivamente, nosotros tenemos en este caso un ordenamiento arancelario por razones políticas. El primer país de exportación que tiene Colombia en el mundo es Estados Unidos, con casi el 30% de exportaciones. El segundo país al que más exporta Colombia es Panamá. Mire qué curioso. Ahora, que Estados Unidos le coloque aranceles a Colombia con este presidente Petro, que está impidiendo que se repatrien, ¿no es cierto?, personas que están ilegalmente colombianas en Estados Unidos, ha generado este arancel específico para que Colombia los reciba. Es decir, yo te coloco aranceles, te coloco tarifas, si tú me permites que recibir a estas personas que estoy mandando a Estados Unidos. Cosa que Estados Unidos lo ha venido haciendo desde años. O sea, no vengan a echarle la culpa a Trump de que es Trump el que está mandando de vuelta inmigrantes ilegales. Lo han hecho, claro, Biden. Claro. Entonces, y Obama fue muy duro con ese tema también, lo que pasa es que ahora no lo recuerdan, ¿no? Exacto. Entonces es importante mencionarle a ustedes, los audientes que están en este momento escuchando el programa, de que lo que está haciendo Trump en el fondo es continuar procesos, exagerando tal vez algunos, pero no ha inventado nada nuevo en términos de acciones legales. Con México
la situación es compleja, ¿no es cierto? Hablamos recién de que México tiene aranceles por el tema del fentanilo, pero también Estados Unidos, en este afán de industrializarse, colocó aranceles al aluminio y al acero, cosa que se hizo hace algunos meses atrás, pero no mucha gente habla porque en Chile la gente no, salvo el cobre, no entiende mucho qué es lo que está pasando, ¿no? Con otras fronteras. Y este arancel del 25% del aluminio a México ha generado una situación bien crítica, porque hay industria. Por ejemplo, yo conozco una empresa de extrusión de aluminio que hacen perfiles de aluminio para distintas industrias, ¿no es cierto? Para la construcción, automotriz, aeroespacial. Conversé con un cliente que tengo en México y ahí ha hecho una inversión multimillonaria, tenía casi 5.000 obreros y estaba pidiendo ayuda porque no estaba pudiendo exportar a Estados Unidos porque este 25% le hacía imposible entrar al mercado norteamericano. Entonces, esto está indudablemente generando todo un problema social, porque hemos hablado de grandes números, pero finalmente esto afecta a personas que están trabajando en la industria, mano de obra directa e indirecta, personas que dan servicio, desde la persona que tiene una cafetería al lado de la fábrica, que da servicios de colaciones y ese tipo de cosas, hasta los grandes números que afectan al empresario mismo, que se ve en una situación muy complicada de tener que buscar nuevos mercados. Eso no es instantáneo, no es inmediato. No, claro. Ahora, eso tú mencionaste Corea, mencionaste Japón. Los impactos de los aranceles con Japón generaron una recesión en Japón. Es así de brutal. Por lo tanto, no es tan simple poder navegar con un arancel en el corto plazo. Probablemente en el mediano y el largo plazo las empresas, los países se van reajustando y se van reacomodando, pero eso es un tiempo. Tienen que salir cientos de personas a buscar nuevos mercados para tratar de que esto funcione. Claro. Me da la impresión a mí también de que esto podría generar sería una manera de generar cambios políticos también, al parecer, ¿no? En los diferentes países usando un poder un poco más blando como el tema de los aranceles, porque es casi como castigar, en el caso de México, podemos ver también el caso de Chile, pero es como casi castigar al país por estar llevando las políticas que está llevando, ¿no? Y la misma gente es la que va a salir a poder salir a reclamar contra el gobierno, ¿cierto? Generando un descontento mayor y quizás un cambio de rumbo. ¿Te parece que podría ser esa alguna interpretación razonable al respecto? Sí, lo mencionaste tú hace unos segundos con México, lo hablamos del tema con Petro, pero nos mencionaste tú con Europa, el tema político, de la libertad de expresión. Sí. Quizás el caso más potente y el más poderoso es lo que está sucediendo con Brasil, porque con Brasil Trump destapó absolutamente la situación y lo puso por escrito. Entonces, ahora, yo tengo una visión muy personal con respecto a los aranceles y somos capaces de, a través de esta presión económica, lograr cambio en los países, lograr descontento. En general, los países lo que logran, los gobiernos, sobre todo los gobiernos autoritarios, como el que tiene Brasil, donde se habla de una dictadura judicial, empieza a pasar una cosa muy similar a lo que sucede con Maduro o con Cuba, ¿cierto? O Nicaragua, que ellos se han afianzando. Hablan de la dictadura o el imperialismo norteamericano, entonces le empiezan a echar la culpa al de afuera, y esto les ayuda a ellos a tapar los grandes problemas económicos internos buscando un enemigo externo. Ese es un muy buen punto, ¿eh? Claro, es caer en la doctrina cubana, ¿cierto? Del bloqueo, ¿cierto? Todo es culpa del bloqueo. Entonces tenemos que, por ejemplo, el caso cubano, tú lo mencionaste muy bien, Cuba tiene 66 años de dictadura y la culpa para el cubano común, porque además ellos tienen el control de los medios de comunicación, es del imperialismo norteamericano, el imperialismo yanqui. Avancemos un poco porque tengo muchos puntos aquí que me gustaría tocar y aprovechar este contacto que tengo contigo. Hablemos de qué pasa con el cobre y Chile, porque hay gran preocupación en Chile por este tema. Bien, vamos. Trump le puso, el 1 de agosto, le estaría incorporando un arancel del 50% a las importaciones de cobre. Ya hablamos de que Chile produce
es el principal país del mundo que produce cobre. En primer lugar está Chile y en el segundo lugar está el Congo, luego viene Perú y otros países. Estados Unidos está dentro de los 6 principales productores del planeta, pero tiene que importar cobre para abastecerse internamente. Chile abastece más o menos el 36% del cobre que Estados Unidos compra en el exterior. ¿Para qué sirve el cobre? Bueno, todo el mundo sabe que sirve para electricidad, como conductor, cables eléctricos, transformadores, sirve en telecomunicaciones, toda la caballería. En construcción se usa mucho, en tuberías, en refrigeración, en transporte se usa, en autos, aviones, trenes, Laptops, claro, barcos. de todo. Smartphone, de todo. Ahora, también se usa hasta en moneda. Ahora, hay un tema importante aquí, ¿no es cierto? Que ¿estaba Chile preparado? ¿Estaban a nivel internacional las empresas preparadas para la subida del cobre? Sí, porque el cobre ha venido subiendo casi un 20% en los últimos meses. O sea, cuando asumió Trump, el cobre empezó a escalar. Mucha gente creía que eran los chinos, que era aquí, que era allá, que eran los autos eléctricos. No, la verdad es que los grandes especuladores se empezaron a preparar con un arancel del 10%. ¿Los pilló por sorpresa el 50%? Sí, los pilló por sorpresa el 50%, por lejos, nadie esperaba que fuera tanto. Pero el cobre empezó a subir, a prepararse, ¿no es cierto? Los grandes especuladores del mundo comenzaron a comprar cobre y el precio subió muchísimo, estaba en $4.30, $4.40 y llegó a estar sobre los $5, y en este momento está en $5.50, que es una brutalidad de dinero y es un gran ingreso para Chile, cosa que no se está aprovechando en todo caso. De todas maneras. Entonces, probablemente el cobre debería bajar dentro de los próximos meses, pero aquí hay una cosa que mucha gente no sabe y te quiero dar una primicia, Carlos. Vamos. Se habla de que uno de los grandes rubros en el mundo que requiere cobre es el armamento. Estados Unidos necesita mucho cobre para armamento, primero. Segundo, el mundo está sufriendo hoy día esta hemorragia de inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial requiere servidores y los servidores necesitan de maquinarias que dentro de sus componentes tiene cobre. En Chile se habla de que hay inversiones importantes de data center y tiene que ver justamente con una gran cantidad de cobre que se requiere. Pero existe una cosa que mucha gente no sabe, que es lo siguiente: un carro eléctrico hoy día requiere de 80 kilos de cobre dentro de su maquinaria interna. Entonces, todo el mundo habla de que los automóviles van a pasar, ¿no es cierto?, de ser de combustión a eléctrico. Y esta gran demanda de cobre es de 80 kilos. Una idea, un vehículo similar en términos de características, en Chile más o menos requiere de 22 kilos. Imagínate, entre 80 kilos un carro eléctrico y 22 kilos un automóvil de combustión. Entonces, vemos que el mundo está requiriendo mucho cobre. Y lo que debería suceder, ¿no es cierto?, es que el precio del cobre siga subiendo en los próximos años. ¿Afecta a Chile el aumento de los aranceles? Sí, afecta. ¿Qué va a tener que hacer Chile? Salir a buscar nuevos mercados. Estados Unidos va a poder industrializarse en el corto plazo para producir más cobre levemente. Hay algunas minas que por un tema de costos en Estados Unidos no están produciendo, ahora van a poder producir porque el arancel les va a permitir subsidiar de alguna forma ese mejor precio, pero van a seguir comprando cobre. Entonces, para Chile va a haber un enroque de situaciones y que va a generar probablemente un impacto en el mediano plazo, pero se va a poder, mi opinión en todo caso, va a poder sobrepasarlo bastante bien. Sí, claro. Bueno, y hay que ver todo lo que va pasando aquí, cómo va evolucionando esto. Ahora, para mí no era nada de raro, ¿no? Está prácticamente todos los países con aranceles y ya le iba a tocar el turno a Chile, y además que como hemos visto, el manejo diplomático, digamos, del gobierno, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto?, ha sido un desastre. Entonces también se iba a esperar algún tipo de reacción, me imaginaba yo. A ver, para seguir, Juan Ignacio, para poder seguir avanzando en este recorrido que nos está haciendo, estamos hablando con Juan Ignacio Valenzuela en directo desde Brasil. ¿Qué ha pasado en Brasil? Las últimas declaraciones del presidente Trump son bastante claras respecto al expresidente Bolsonaro. Hay mucha gente que no sabe lo que está pasando en Brasil en este momento, y la comunicación, el anuncio que ha hecho el presidente Trump a través de su red social es bastante preocupante. ¿Qué nos puedes decir de eso? Brasil es un caso único y hay una carta que es bien interesante leerla, no la vamos a leer aquí en el programa, pero
al que quiera puede buscarla. Y la carta está dividida, yo diría, en dos grandes capítulos. Trump, en su estilo, escribe con minúsculas y mayúsculas, y hay una frase que dice con respecto a los aranceles, explicando que los aranceles tienen que ver con la persecución injusta e ilegal que está teniendo Bolsonaro. Y él dice, textual, es una cacería de brujas que debe terminar inmediatamente. Entonces, aquí explica, ¿no es cierto?, los aranceles del 50% a propósito de esta fórmula. Ahora, los gobiernistas, los oficialistas en Brasil, leyeron una parte del texto y han tratado de ocultarle a la población el que Bolsonaro está siendo injustamente tratado. Pues ellos dicen que está perfectamente tratado, y podemos verlo con un poquito más de calma, y es que hay un juicio detrás de Bolsonaro detrás, lo vamos a hablar en 30 segundos, y por otro lado lo que está haciendo el mundo oficialista es decir, no, Trump puso aranceles porque tenemos un desequilibrio económico. Bueno, existe desequilibrio económico. Un celular en Brasil es tan caro que vale la pena viajar a Brasil, a Estados Unidos, comprarlo y volverse y te pagas el pasaje y traes un celular nuevo. Es así de brutal el nivel de impuestos y aranceles que tiene Brasil. Entonces, ¿de qué se trata, no es cierto, este juicio que habla Trump con Bolsonaro? Primero que nada, a Bolsonaro, disculpa, se le acusa de haber planificado un golpe de Estado. Fíjate que lo absurdo que es esto, planificar un golpe de Estado, es decir, ni siquiera hubo un atentado, no hubo nada. O sea, se le está acusando de haber ideado, de tener una idea. Eso es absurdo, eso no existe en ninguna parte del mundo, que tú por pensar en matar a alguien, tú vayas a la cárcel. Tú vas a la cárcel porque mataste a alguien, no porque lo planificaste, ¿no? Entonces se penaliza una idea y no un acto en sí mismo. ¿Qué pasó? El 8 de abril, hace 2 años atrás, un grupo de personas que estaban acampando en Brasilia querían que se revisaran las actas electorales y que el voto, que es electrónico en Brasil, se permitiera hacer algún tipo de control, abrir las actas y ver si efectivamente había ganado Lula realmente. Ese grupo no estaba contento con esto y algunos de ellos, bueno, hubo grandes manifestaciones, pero muchos de ellos estaban acampando y otro pequeño grupo entró a unas oficinas del gobierno en Brasilia y generaron algunos desaguisados, quebraron muebles, robaron plantas, rompieron cosas y qué sé yo. Ahora, esto sucedió un mes después que Lula había asumido el gobierno. Nótese, o sea, un golpe de Estado un mes después que había asumido el nuevo presidente, como que no hace mucho sentido. Por lo tanto, todo el poder, el control militar, policial, etcétera, para resguardar el orden público, estaba en manos del presidente nuevo, Lula. Bolsonaro estaba en Estados Unidos. Y existen dos situaciones que son bien interesantes acá y que tienen que ver, para poder explicarle a las personas que están escuchando este programa, es que existen pruebas claves y existen testigos claves. Este juicio, que se supone que debería demorar varios años, el Poder Judicial de Brasil, la Corte Suprema de Brasil, que no tiene nada que ver con la Corte Suprema de Chile, compuesta por 11 funcionarios, que ninguno de ellos ha sido juez, incluso hay una persona que es profesor, fueron nombrados políticamente y se pasaron por todas las instancias inferiores, que son las cortes de apelaciones, las cortes, las primeras cortes, las primeras instancias. Ellos actuaron inmediatamente trabajando en forma autónoma, haciéndole un juicio a Bolsonaro. Pruebas claves. Persecución contra Felipe Martins. Felipe Martins fue un ex asesor de Bolsonaro, supuesto cerebro del golpe, y fue encarcelado por tentar huir del país. Nótese que él no tenía ningún orden de arraigo y no habían comenzado los juicios ni nada, por lo tanto él tenía libre tránsito en el planeta ni el país, pero se le acusó de tentar huir del país, cuando no tenía ningún procedimiento contra él. Se inventó, ¿no es cierto?, que él había viajado a Estados Unidos. Digo se inventó porque en los pasaportes propios y en las actas dentro de ingreso a Estados Unidos no aparece ninguna parte que haya salido del país. Incluso el celular de él, que fue requisado, aparece que nunca salió del país. Sin embargo, hubo un empleado del gobierno de Biden que timbró el pasaje, un pasaporte falso, incluso con fotografía, como si él hubiese entrado a Estados Unidos. Imagínate. Se le requisó el celular y teóricamente en ese celular habrían pruebas que acreditarían que se planificó un golpe de Estado. Aquí en la práctica funciona, esto es muy grave,
muy grave porque infringe una ley federal de los Estados Unidos al existir este tema. Por lo tanto, Felipe Martínez en este momento está pidiendo la anulación del juicio está, contra su persona, lo cual haría que por decantación se anularía toda la idea y esta lógica del golpe de Estado. Aquí funcionaría un poco la lógica del árbol envenenado. O sea, si yo tengo una fruta de un árbol que cae y está envenenada, el resto de la fruta también está envenenada, por lo tanto haría que el juicio se quede nulo. Existe un testigo clave, que es otro asesor de Bolsonaro, un compañero de armas, se llama el general Cid, y que ha hecho 11 declaraciones diferentes. Y finalmente se le impidió que hablara con la prensa, se le impidió usar redes sociales y la defensa de Bolsonaro descubrió que este general había estado en comunicaciones con terceras personas, hablando que él había sido amenazado, su familia fue amenazada, de hecho su familia tuvo que salir del país porque si él no se ajustaba a la versión que el Supremo Tribunal, la Corte Suprema de Brasil, quería que él dijese, su familia iba a ser encarcelada junto con él. Pero Esto lo aquí, hablamos claro, hay mucha gente que va a escuchar esto por primera vez y va a decir, bueno, pero esto podría ser, no sé, no me cuadra esto que estoy escuchando de Brasil, porque aquí hay que, convengamos en algo, aquí habría que hacer un programa un par de horas para poder entender realmente, explicar qué es el STF, ¿cierto? El Supremo Tribunal Federal, la figura de Alexandre de Moraes y tantos otros, porque esta persecución, digamos, no es contra Bolsonaro, sino que él es la cara más visible. Pero aquí lo que estamos viendo es una persecución a todo aquel que se oponga a Lula y que tenga una fuerza, ya sea en redes sociales, una fuerza política. De eso estamos hablando, que es lo que está pasando en el fondo en Brasil. Y acá hay una serie de figuras, así como la que has mencionado tú, el nombre de Martins, pero hay una serie de figuras y se cuentan por decenas de gente que está siendo perseguida y el objetivo es impedir que se construya, ¿cierto?, un poder político diferente a la fuerza del socialismo que representa, del Foro de Sao Paulo, que representa en el fondo Lula. Por eso te digo, aquí da para, ¿cierto?, corrígeme si estoy equivocado, pero aquí da para un par de horas de programa para poder entender esto. Perfectísimo. Es así. Yo pido disculpas porque necesitamos condensar en muy poco tiempo toda esta información, pero la persecución comenzó ya en el periodo de que Bolsonaro era candidato, en que se le impidió hacer publicidad, a Bolsonaro se le impidió dirigir el país porque hubo más de 600 órdenes de la Corte Suprema para bloquear decretos ley que Bolsonaro estaba sacando. Existe una lógica, ¿no es cierto?, de infringir la Constitución de parte de estas personas para impedir que un candidato diferente al de alguien de izquierda asuma el poder. Hay persecuciones políticas a personas dentro del país. Aquí se cerró X, no se podía, o Twitter, sí, claro. cerró esta Corte Suprema. Rumble, Telegram, fueron prohibidas de ser operadas durante meses. Y el mismo Lula le fue a pedir ayuda a Xi Jinping, ¿no?, para que le ayudara a controlar este desmadre del uso de las redes sociales dentro del país. Eso es gravísimo. Exacto. Bueno, si hay tiempo, en otro programa podemos verlo con más calma. Brevemente, dime, porque nos quedan solamente 2 minutos. ¿Tiene aranceles Brasil anteriores? Por ejemplo, creo que se habla del acero y el aluminio ahí. Exacto, sí, dentro del periodo de Trump, pero que esa pregunta es bien interesante porque Estados Unidos como promedio le estaba exigiendo a Brasil antes de Trump un promedio de entre 1 y 7%, entre 1 y 2% de aranceles para entrar al mercado norteamericano. Sin embargo, existen aranceles brasileros a productos norteamericanos que varían entre el 50 y el 100%. Entonces, imagínate, lo que está haciendo Trump, en el fondo es decir, paremos un poco la chacota y nivelemos la cancha. Esto no puede seguir de la misma forma. Y ocupa, ¿no es cierto?, estas dos razones, la injusticia en términos de paridad económica, es decir, oye, yo te pido que seas conmigo de la misma forma que yo soy contigo. Una, y segundo, cortemos el escándalo con nuestro amigo Bolsonaro, que lo que está pasando con él es injusto. Y tiene que ver también con esta lógica de que a Bolsonaro, al igual que Trump, tuvo un atentado
Trump se siente muy, muy afín con Bolsonaro. Bolsonaro recibió una estocada en una manifestación pública que le perforaron los intestinos y estuvo a punto de fallecer. Y Bolsonaro sigue en este momento con tratamiento y es de él. Y está eso muy lo delicado. Ha tenido entrando Entonces, y saliendo de los hospitales durante todo este tiempo, ¿no? Por lesiones. Exacto. Sí. Gravísimo. Yo creo que ese punto que haces es clave, ese punto que tú haces es clave. Tiene que haber una afinidad y los dos tuvieron un atentado, eso tiene que ser muy, muy fuerte. Y lo otro que llama la atención es que prácticamente nunca se había visto a Trump defender a alguien como lo está haciendo con Bolsonaro. Correcto. Eso lo que pasa es que existe un ejército de brasileños en Estados Unidos que tuvieron que exiliarse, que están siendo perseguidos por el presidente de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes. Perseguidos, les han cerrado las cuentas corrientes, los han perseguido políticamente, incluso le han dado orden internacional a Interpol por haber hablado en redes sociales contra el voto electrónico. Entonces hay personas brasileños que se nacionalizaron norteamericanos, donde Moraes, el presidente de la Corte Suprema, les cerró cuentas. De hecho, esto sucedió ayer, que un señor le cerró una cuenta en Rumble, una cuenta que ayer pidió cerrar la cuenta, clausurar la cuenta en Rumble, y que es ciudadano norteamericano. Entonces, este dictador, Moraes, se extralimitó y está entrando, ¿no es cierto?, a infringir leyes de los Estados Unidos. Y esto a Trump lo tiene revoltado en el suelo de rabia. Sí, claro. Finalmente, para terminar, ¿tú crees que como pregunta final, ¿tú crees que los aranceles son buenos o malos desde un punto de vista político? Y económico también tendríamos que agregar, ¿cierto? ¿Qué piensas tú? Tu conclusión final. Mira, los aranceles tienen larga data, ¿eh? Y Estados Unidos ya tuvo aranceles previamente y no dieron resultado. Fue en el año 1828 y en el año 1930. Entonces, si es por industrializar o por enfocarse, tenemos casos de Brasil o el caso de Argentina, y con tremendos aranceles no lograron para nada mejorar sus economías. Porque se terminan tapando ineficiencias locales y favoreciendo a empresarios con amiguismo dentro del gobierno. Ahora, de que Estados Unidos estaba recibiendo un trato desigual, países como Brasil, India o China estaban sacrificando millones de empleos dentro de Estados Unidos por subsidios que son absolutamente ilegales, injustos. Me parece que Trump está haciendo lo correcto, es decir, nivelando la cancha, es decir, yo te compro y tú me vendes. Pero no podemos seguir de esta forma. Podemos seguir de esta forma. Ahora, en el año que mencionaste tú, ¿cuándo fueron los primeros aranceles que se tiene registro? ¿1800 cuánto? 1828 y 1930. Mira, claro, no era un escenario de mundo globalizado como ahora, ¿cierto? Donde todas las cosas afectaban de manera... o sea, el comercio, digamos, no tenía nada que ver con el tipo de comercio, con el tipo de economía que vemos hoy en día. Correcto. Entonces, hoy día el mundo está súper interconectado. De hecho, por ejemplo, entre Canadá y Estados Unidos y México, que existen varios acuerdos comerciales, existen productos que entran 5 o 6 veces al mismo país para lograr tener un producto final. Entonces, generar aranceles cuando tú entregaste en el fondo parte de tu producción local para que tu vecino lo haga mejor y más rápido y más económico, genera un impacto dentro del país también, porque hay productos, por ejemplo, que Estados Unidos hoy día consume como producto intermedio que viene importado para generar un producto final. Es decir, necesitan cobre para producir una bomba, por decir o producir un vehículo. Entonces, bueno, si yo pongo aranceles, el vehículo va a tener un insumo internamente más caro, lo cual va a hacer que el vehículo finalmente se encarezca. Entonces, es muy enredado el tema de los aranceles porque el mundo es muy complejo, es mucho más difícil de entender el mundo hoy día que hace 100 años atrás. Exacto. Juan Ignacio, yo te quiero agradecer por haber participado hoy día aquí en el programa en directo desde Brasil. Esperamos tenerte pronto nuevamente. Un gran abrazo, amigo, y gracias por haber estado aquí hoy día. Dios quiera. Gracias a ti y que ojalá que a tus teleoyentes les haya gustado el programa. Un abrazo grande. Muchas gracias. Bueno, este ha sido el programa del día de hoy aquí en La Hora de los Libres. Soy Carlos Grom, tu guía
en un mundo donde la verdad es un arma y el conocimiento nuestra libertad. Recuerda, todos los sábados a las 10 de la noche en El Conquistador FM, también a través de nuestra señal en Spotify y también a través del canal de YouTube del Conquistador FM vas a poder escuchar los programas donde vamos a explorar los intrincados senderos de la historia, la geopolítica y también el poder global con un lente crítico que desafía las narrativas oficiales. Nos vemos el próximo sábado a las 10 de la noche por El Conquistador FM. Te esperamos. Chao, chao.